Cordial saludo. En este video tutorial vamos a poner en práctica una de las reglas de derivación, la regla del producto o la regla de la multiplicación. Para ello entonces vamos a derivar la siguiente función: el producto de y más 3 sobre y por y cuadrado menos 5. Recordemos entonces que la derivada de un producto de funciones se obtiene derivando la primera función, luego la multiplicamos por la segunda y a esto le sumamos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Entonces, la derivada de la presente función será la derivada de la primera multiplicada por la segunda función y a esto le sumamos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Entonces la derivada de la primera función vamos a hallarla inicialmente. La derivada de y es 1. Esta derivada va a quedar con dos términos. Y recordemos que cuando tenemos una variable en el denominador, para poder aplicar la regla de la potencia en ese término, necesitamos pasar la variable al numerador. Entonces 3 sobre y realmente es 3y a la menos 1. Entonces de esta manera obtenemos menos 3y a la menos 2, aplicando la regla de la potencia en dicho término. Esto se multiplicará por la segunda función más la primera función. Reescribamos de una vez 3 sobre y como 3y a la menos 1 y la derivada de la segunda función, en este caso la derivada de y cuadrado es 2y y la derivada de una constante siempre es 0, entonces no es necesario escribirlo. Habiendo aplicado entonces la regla, lo que queda pendiente es resolver los productos y tratar de reducir términos semejantes si llegasen a verlos. Entonces, aplicando distributiva, 1 va a multiplicar a los dos términos del otro binomio, entonces 1 por y cuadrado es y cuadrado, 1 por menos 5 es menos 5, y el segundo término del primer binomio, que es menos 3y a la menos 2, debe multiplicar también a los dos términos del otro binomio. El primer producto será entonces menos 3y a la menos 2 más 2. En este caso sumamos exponentes y queda como exponentes menos 2 más 2, entonces menos 2 más 2 realmente da 0. Es decir, que nos queda y a la 0. Sin embargo, y a la 0 es 1 porque toda potencia elevada a la 0 da 1. Por tanto, no es necesario escribir y a la 0. La otra multiplicación que se debe hacer es menos 3y a la menos 2 por menos 5. Menos por menos da más. Y 3 por 5 da 15. Quedaría 15y a la menos 2. Luego tenemos otro producto indicado que es 2y multiplicado por y más 3y a la menos 1. De nuevo aplicamos propiedad distributiva y los términos que obtenemos son 2y a la 2 más 6y a la menos 1 más 1. Recordemos que cuando una variable no tiene exponentes siempre tiene un 1. Entonces si multiplicamos y a la 1 por y a la menos 1, volvemos a obtener y a la 0. Pero y a la 0 ya sabemos que es 1, por tanto no es necesario escribir ese 1. De hecho, 6 por 1 nos va a dar el mismo 6. Entonces, habiendo resuelto los productos, identificamos si hay términos semejantes. Y cuadrado es semejante con 2y cuadrado.
de tal forma que nos queda 3y cuadrado 15y a la menos 2 no tiene términos semejantes, entonces simplemente se escribe en el otro paso y los términos constantes son menos 5, menos 3 y más 6. Menos 5 menos 3 da menos 8 y menos 8 más 6 da menos 2. Tenemos entonces que la derivada del producto de funciones indicado es 3y cuadrado más 15y a la menos 2 menos 2. Eso es todo, muchas gracias.